Buenas familia, hoy hacemos tortas de naranja de los 3 vasos. Con un vaso o una taza vamos a medir los ingredientes como hacían nuestras abuelas. No hace falta que pesemos nada. Salen deliciosas y rinden muchísimo. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Vamos a poner en un bol 3 huevos. Y esta receta, como podéis ver, no necesitamos pesar ingredientes. Vamos a poner un vaso de azúcar. De todas formas, os dejaré también los ingredientes en gramos por si lo queréis hacer pesándolo. Un vaso de zumo de naranja exprimido. Estos vasos tienen 250 mililitros, lo mismo que una taza. Y un vaso de aceite de oliva suave. Ya sabemos que el aceite de oliva últimamente está subiendo mucho, así que si queréis podéis ponerle aceite de girasol, aunque lo ideal es ponerle aceite de oliva, que es lo que lleva la receta original. Vamos a ponerle también la ralladura de una naranja grande. Si tenéis naranjas pequeñas podéis ponerle 2. Hay toda la ralladura para adentro, que yo ya he adelantado. Y ahora vamos a incorporarle la levadura. Tengo por aquí un sobre de levadura química, es la levadura de tipo Royal y es un sobre o una cucharada sopera colmada, bien colmada, 16 gramos. Y tengo por aquí también un par de sobrecillos de gasificantes. Vienen siempre de 2 en 2 porque uno contiene el bicarbonato y el otro el ácido cítrico. Entonces le vamos a echar 2. Si no tenéis estos sobres, también podéis hacerlas, no os preocupéis. Sustituís los 2 sobrecitos, que como veis llevan muy poquito, por una cucharadita de café, una cucharadita pequeña de bicarbonato. Y el ácido cítrico, como ya tenemos el zumo de naranja, ya va a hacer ese efecto. Si no, podéis añadirle también una cucharadita más de zumo de naranja o de zumo de limón. Pero eso solo en caso de que utilicéis bicarbonato en lugar de los sobres de gasificantes. ¿Que no tenéis tampoco bicarbonato? Pues una cucharadita más de levadura química tipo Royal y ya está. Y aquí tengo la harina. Tengo 1 kilo de harina y como toda receta tradicional va a ser harina la que admita. Os voy a enseñar el punto y os voy a decir exactamente la harina que me va a llevar. Vamos a ir echando un poquito de harina y directamente vamos a ir amasando sin complicaciones. Es harina normal, la harina que usamos para los bizcochos, una harina común. Vamos a ir moviendo así y vamos a ir incorporando harina con la otra mano, como decía mi abuela, siempre una mano libre para poder hacer las cosas y la otra para ir amasando. Vamos a ir uniendo y vamos viendo cuánta harina nos va a llevar. Bueno, pues nuestra masa está lista. Como veis, si seguimos con la mano que hemos estado trabajando, evidentemente se nos va a pegar. Si utilizamos la que tenemos limpita afuera y presionamos nuestra masa, no se pega. Incluso vamos a coger un poquito. ¿Veis? Si yo la intento ahora manipular y hacer una torta, ya no se nos pega la mano. Entonces este es el punto que tiene que tener nuestra masa. Voy a retirarme esta masa de aquí y me limpio las manos. Mirad, me han sobrado exactamente 90 gramos de harina, con lo cual he utilizado 910 gramos de harina para hacer mi masa. Ahora ya lo que hacemos es tapar nuestra masa con un paño de algodón o un film y la vamos a dejar que repose 1 hora. Bueno, pues ya ha pasado esa hora y lo que tengo por aquí es un poquito de aceite de girasol, que lo que hago es untarme bien las manos. No es necesario que sea de oliva, un aceite baratillo, porque es simplemente para que la masa no se nos pegue. Y así un poquito aceitadas, no en exceso, para que la masa no se resbale. Mirad qué esponjosa está, ha esponjado muchísimo. Tengo también la bandeja ya preparada con papel o la podéis untar con aceite. Y el horno hace 15 minutos que lo he precalentado a 180 grados con calor, arriba y abajo. Mirad, vamos a coger así una buena porción de masa. Mirad, voy a poneros por aquí la báscula, más o menos para que veáis el tamaño. De unos 110 gramos, más o menos a ojo, vamos a ir haciéndolas todas igual. Así la manoseamos un poquito para darle un toquecito con el aceite y la vamos a colocar. Vamos a dejar como unos 2 dedos
al borde de la bandeja y 2 dedos también entre ellas. Volvemos a tomar masa, más o menos del mismo tamaño. Hacemos lo mismo, así, un poquito, más o menos, lo voy poniendo para que veáis que más o menos 110, 109, 112, ¿veis? No tienen por qué ser todas iguales, pero sí que sean aproximadamente iguales. Y vamos a hacer así hasta terminar con toda la masa. Ya las tengo todas con estas medidas, me han salido exactamente 16. Y ahora ya lo que vamos a hacer es pincelarlas con huevo. Batemos un huevo pequeñito y vamos a ir pintándolas por encima. Evidentemente tenéis que pensar que, como toda receta tradicional, la harina es orientativa, que en lugar de 910 como me he llevado a mí, os puede llevar pues 850 o 950. Eso va a depender de la marca de harina que utilicéis y también de los huevos, porque aunque pongáis 3 huevos medianos como he puesto yo, pues a veces son un poquito más grandes o más pequeñitos, ¿de acuerdo? Y os quería enseñar también, mirad, las gaseosas que he utilizado son estas del Tigre. Hay otras marcas como son el Vesubio, o si no también tenéis marcas blancas en Mercadona aquí en España, fácilmente lo podéis conseguir. Bueno, pues voy a pintarlas todas. Y una vez que ya las hemos pintado todas, lo que estoy haciendo ahora es espolvorear azúcar por encima, como un pellizquito buenecito por encima. Que quede esa costrita que tanto nos gusta. Ya las tengo todas pintadas con huevo y el azúcar. Y ya tengo el horno a 180 grados, ya lo tengo precalentado. Ponerlo siempre un ratito antes de que pase la hora de reposo de la masa, unos 15 o 20 minutos, y entre ese ratito y lo que tardamos en hacer las tortas, ponerles el huevo y el azúcar, lo vais a tener precalentado. Entonces ahora lo llevamos a horno a 180 grados con calor arriba y abajo hasta que estén doradas. Y las coloco en la altura media del horno. Cerramos la puerta y dejamos que se cocinen. Mirad, las acabo de sacar. Han estado exactamente 20 minutos. Mirad qué pinta. A mí me gustan con este colorcito. Si las queréis dejar un poquito más, pues bueno, vosotros podéis dejarlas unos 25 minutos a lo mejor, o si vuestro horno es un poquito más flojo. Eso lo tenéis que ir comprobando. Como siempre os aconsejo compraros un termómetro interno para vigilar bien la temperatura por si está dando fallos. Ya han enfriado y quiero que veáis cómo están. Una auténtica maravilla. Mirad qué bien. Vamos a partir una para que veáis el interior, así con las manos, porque mirad. Bueno, mirad qué tierna. Están de lujo. Se deshacen en la boca, súper tiernas por dentro y crocantitas por afuera. Son una auténtica maravilla. Esto ya con un cafelito o un buen chocolate. Bueno, se te quitan todas las penas, se te olvida todo. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos como siempre en la próxima receta, fácil y deliciosa como esta. Que aproveche.